¿Qué le parece si vamos a lo importante que es la palabra del Señor? Como recuerda, hemos terminado el libro de Hechos y hemos decidido poder ver cómo es que estaban viviendo los hombres o el hombre que escribió la carta a los romanos. Y cómo si él realmente vivía lo que había escrito. O solamente lo había escrito. Usted sabe que hay poetas que hablan del amor y no saben lo que es el amor. O gente que habla o diserta del matrimonio y en su casa se llevan como perro y gato. Bueno, pero vemos acá que Pablo había disertado sobre el Evangelio y vemos en el libro de Hechos cómo él vivía ese Evangelio que predicaba. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Por favor, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20, del versículo 13 al versículo 21 vamos a leer. Estoy usando la versión Biblia de las Américas. Esta versión es muy buena porque se ajusta mucho a lo que es el original del texto. Entonces, si alguno quiere tomar una versión bíblica que tenga que ver con lo que es el original o estar más cerca del original, esta versión es muy, muy recomendable y pues por eso que nosotros la estamos usando. No quiere decir que las demás Biblias no sirvan. Al contrario. ¿Saben cuál es la mejor Biblia? ¿Saben? La que se lee. ¿Y saben cuál es mejor que esa? La que se obedece. Así que la versión que tenga, esa es la aplicación. Bueno, vamos a leerlo juntos. Versículo 13 de Hechos 20. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Zarpando de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo así había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas, y que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y en las casas, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, tu palabra, Señor, tu palabra es la que tiene poder. Tú eres el que cambia los corazones. Tú dijiste al profeta, Señor, que profetice. Él preguntaba: ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor, pero tú nos mandas a predicar tu palabra. Es ella la que no vuelve vacía, la que cambia nuestros corazones y nos llama al arrepentimiento. Es la espada que al cortar da vida. Nosotros nos sometemos a tu voluntad, nos humillamos, resistimos a todo argumento del enemigo, Señor, y creemos que tú tienes el control de todo lo que haces. En Cristo Jesús, háblanos hoy. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, el libro de los Hechos es un libro que fue escrito por Lucas y relata los hechos
y acontecimientos en el orden cronológico que ocurrieron desde que Cristo asciende al cielo y los apóstoles empiezan a predicar desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hay una controversia ahí en por qué se llama el libro de los apóstoles o Hechos de los apóstoles, porque eran en definitiva 11 apóstoles, 12, y acá solamente relata la historia de 2. Entonces algunos empezaron a debatir, no, se tiene que llamar Hechos de Pablo y de Pedro, y bueno, pero es muy interesante eso. Así que no vamos a ahondar en eso. Este libro de Hechos nos conecta con lo que ya estaba escrito en el canon y el Evangelio, o lo que Cristo había hecho al morir y resucitar, y con la vida del autor, el que había escrito esta palabra. ¿Por qué? Recuerden esto, que hasta ese momento ya se había escrito el libro de Santiago, de Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios y Romanos. Así que nos está conectando, el libro de Hechos nos está conectando con el autor y con el momento y cuáles eran las circunstancias y cómo vivía el autor de estas cartas. Así que es muy interesante, muy rico, porque además nos muestra la vida de la iglesia, cómo vivía la iglesia, cómo se organizaba la iglesia. Así que si nosotros tenemos en cuenta que ya estaban las cartas de Santiago, de Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios y Romanos, vamos a poder entender por qué los judíos estaban tan enojados con Pablo, sobre todo por Gálatas. Pues decía que no había distinción entre judíos y gentiles delante de Dios, que la circuncisión que importaba no era la de la carne, sino la del corazón, que los gentiles eran el pueblo de Dios por la fe, que debían presentar sus vidas, los creyentes, como sacrificio vivo para Dios, dando a entender que ese era el verdadero sacrificio y no el que se presentaban en el templo. Todo esto era una terrible afrenta para la creencia judía. Pablo afirmaba que si decía algo para agradar a los hombres, ya no sería esclavo de Cristo. Y que si alguien cambiaba su evangelio sería anatema, sería un maldito para siempre. Así que después de ver este contexto, podemos ver qué habrán pensado los judíos. Ellos habrán dicho, muy bien, qué valiente es este hombre que dice estas cosas. Vamos a ver si la sigue manteniendo bajo presión. Y empezaron a perseguirlo. Así que por lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, a partir del capítulo 20 en adelante, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la oposición creciente de los judíos no convertidos, pero por otro lado vamos a ver a hombres de Dios que crecen en su confianza en su Señor, creyendo y confesando que aquel que los había llamado a predicar su evangelio había dicho que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Así que la iglesia estaba creciendo contra oposición. El doctor Gruden dice o describe cuál era la situación de Pablo al reflexionar sobre sus propias palabras que había escrito en Romanos 8:30. Pablo había dicho esto, escuchen. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios teniendo el control de su pueblo desde siempre y para siempre. Dice Gruden, Pablo, si mira al pasado reciente, halla que Dios llamó y justificó a los suyos, a quienes había predestinado. Si luego mira hacia el futuro,
cuando Cristo vuelva, ve que Dios ha determinado dar cuerpos perfectos y glorificados a los que creen en Cristo. De eternidad a eternidad, Dios ha actuado con el bien de su pueblo en mente. Pero si Dios ha actuado siempre para nuestro bien, y en el futuro actuará para nuestro bien, razona Pablo, ¿no va a obrar también en nuestras circunstancias presentes para que toda circunstancia obre también para nuestro bien? Y eso nos lleva a Romanos 8:28, en donde dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Si Pablo no hubiera estado firme y convencido de que esas palabras eran de Dios, no hubiera podido permanecer firme ante las circunstancias que le tocaban atravesar. Y esto hace la diferencia. Esto hace la diferencia entre una persona espiritual y una persona que solamente tiene conocimiento. La persona que tiene conocimiento, pero que no viven el conocimiento que tiene, son inmaduros. Pero la persona espiritual no solo conoce, sino que vive lo que cree. Pablo estaba convencido de lo que Dios había dicho y se esforzaba para vivir de acuerdo a lo que Dios había dicho. Que hoy podamos ver el ejemplo de Pablo y de su equipo en este texto que acabamos de leer, el ejemplo misionero, cómo ellos vivieron a la luz de la palabra de Dios, y que seamos desafiados a llevar a cabo los ajustes que tengamos que hacer para que nuestras vidas estén alineadas con la verdad y seamos verdaderas personas espirituales y no conocedoras o acumuladoras de conocimiento. ¿Usted vio ese programa de donde se llama Acumuladores? ¿Lo vio? No hay más que decir, ¿no? Bueno, vamos a nuestro texto. Hechos 20:13. Por favor, vamos a repasar hasta el 17. Dice, entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y zarpando de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío. Y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, en el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Hasta ahí. Yo quiero, hermano, que usted subraye, si tiene su Biblia de papel, subraye 4 cosas. Subraye la palabra entonces nosotros, la palabra nosotros. Subraye, póngalo entre paréntesis, es muy importante. Ahora en el mismo versículo, subraye Pablo y subraye así lo había decidido. Ahora vamos al versículo 16. Y subrayo otra vez, Pablo había decidido. Y ahora vamos al versículo 17 y subraye, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Recuerde, estamos en el tercer viaje misionero de Pablo y ahora lo vemos a él y a su equipo en la ciudad de Troas. Así que ahora vamos a enfocarnos en esto. Tenemos que tener en cuenta 3 puntos muy importantes de lo que estamos leyendo. Primero, el primer punto que tenemos que tener es, yo le puse nombre a esta prédica y se llama de Troas a Mileto, misión
unión y decisión. Y eso es lo que vamos a ver. Un viaje de Troas a Mileto. Un recorrido. ¿Cómo se hace el recorrido? Y vamos a ver tres cosas. Una misión, vamos a ver unión y vamos a ver decisión. Ahora, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es que la iglesia no era un desorden, sino que era un organismo organizado. Y con la visita del pastor Dardo, cuando él nos abrió las escrituras, justamente en el libro de Hechos, pudimos ver cómo la iglesia es un organismo y es un organismo organizado. Y en esos pasajes pudimos ver cómo era la iglesia y cuál era el rol del liderazgo y cuál era el rol de los miembros, ¿no? Pero en este texto que nosotros acabamos de ver, vemos todos esos roles en acción. Y si prestamos atención, vamos a poder sacar muchas enseñanzas prácticas para nuestro diario vivir y para la iglesia. La primera cosa que tenemos que tener en claro es que estos hombres estaban en una misión, el primer punto clave, misión. El pasaje habla de que el apóstol Pablo estaba en un viaje con un equipo de personas en la que cada cual sabía qué tenía que hacer, cuál era su rol. La iglesia es un equipo con una misión clara. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Una sola. Llevar el evangelio a otros. La iglesia solo existe con una misión. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, predicar a Cristo y a este crucificado. Predicar a otros. Y además vivir el evangelio. Si la iglesia pierde de vista su única misión, terminará desviando sus esfuerzos hacia otras cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios, cediendo a deseos egoístas y carnales. La iglesia debe enfocarse solo y nada más que en el evangelio. Y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del texto, cómo Pablo se enfocaba en el evangelio. Así que la iglesia tiene una sola función y una sola misión: predicar el evangelio. Punto. La segunda cosa que quiero destacar es, de las palabras subrayadas, es nosotros. El versículo 13 habla, el autor es Lucas, es un médico, y Lucas nos habla como un equipo. Lucas se incluye, dice nosotros. La iglesia es un nosotros. Es un cuerpo que se constituye de muchos miembros y cada miembro tiene su función. ¿Sabe? Ni siquiera el apóstol Pablo podía llevar a cabo la obra de Dios solo. Y vaya que tenía dones. Y vaya que tenía capacidad. Pero Pablo no podía hacer la obra de Dios solo. ¿Por qué? Porque Dios no lo diseñó así. La iglesia no la hace una persona, sino todos en una interdependencia y comunión unos con otros. ¿Lo puede ver? Si quieren entender la iglesia, deben entender el significado de la palabra nosotros. Estuve buscando y es difícil encontrar el significado de la palabra nosotros, pero traté de resumirlo más o menos así. Nosotros, yo y los que están conmigo. Que tenemos algo en común, con los cuales me identifico. Nosotros. Si una persona habla de la iglesia con términos distantes y no se incluye en ella o se ve como un nosotros, esa persona no está comprendiendo cuál es el plan de Dios para sus hijos.
La iglesia es un nosotros. Es un cuerpo constituido de muchos miembros. Ahora, hermano, escuche esto. Debemos entender que venir a la iglesia los domingos, levantar las manos, cantar, ofrendar, escuchar la prédica, para luego salir de la reunión, como se van los empleados de una empresa. ¿Usted vio cómo se van los empleados de las empresas cuando salen? ¿Usted lo vio? Yo voy a filmar cuando salimos de donde trabajo. Apresurados para llegar a sus casas y seguir con sus vidas. No es entender qué es la iglesia. O no entender cómo veían estos hombres a la iglesia. Jesús diseñó su iglesia para que sean uno. Un nosotros. Y eso implica conocernos, ayudarnos, amarnos, acompañarnos, valorarnos, perdonarnos, exhortarnos y soportarnos, dice Pablo. Wow, difícil, cosa has pedido. Un nosotros. Y además es reconocer qué lugar ocupa cada uno dentro del cuerpo. Y a eso nos lleva al segundo paso. Decisión. Misión, unión y ahora decisión. Mire el versículo 13, por favor. Mírelo porque está ahí y es como, estaba ahí y no lo vi. Pablo así lo había decidido. Ir por tierra desde Mileto hasta Asón. Versículo 16. Pablo había decidido no ir a Éfeso. Versículo 17. Mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. ¿Sabe, hermano? Tomar decisiones es algo difícil y algo que no es gratis. Todos los que tomen decisiones tendrán que enfrentarse a otras personas que de seguro no estarán de acuerdo con la decisión que se tomó. Lo cierto es que las personas que siempre están en desacuerdo son aquellas que no eran las encargadas de tomar la decisión. Y si alguien quiere rojo, otro querrá azul. Y si alguien quiere amarillo, otro querrá verde. ¿Saben? Nunca voy a olvidar. Una vez, en una reunión, le preguntaron a un hermano de la iglesia quién era el culpable de los problemas de su casa. ¿Saben qué contestó este hermano? Rápido, muy rápido y muy decidido. Él dice: la culpa de todas las cosas y los problemas en mi casa la tiene el diablo. ¿Y por qué está tan seguro? Le preguntaron. Porque todos me echan la culpa a mí, así que yo le echo la culpa al diablo. Así que ya sabemos quién era el que tomaba las decisiones en la casa, ¿no? Aquí podemos ver que en la iglesia alguien tomaba las decisiones y ese alguien era Pablo. Es muy impresionante que si bien era un nosotros, aquí las decisiones son tomadas por Pablo en singular. La iglesia es un nosotros, pero que está organizada y dirigida por personas maduras que deben tomar decisiones, y esas decisiones muchas veces pueden no ser entendidas y hasta incómodas. Incómodo. Esto es incómodo. Pablo decidió ir a pie solo, cuando los demás estaban yendo en barco. Pablo hizo que el viaje sea más lento para otros. ¿Y quién o a quién le gusta ir más despacio cuando se puede ir más rápido? ¿No es cierto, Leonardo?
Pero la iglesia, el nosotros, del cual Pablo era parte, el organismo organizado al que pertenecía y del cual dependía, las decisiones que él tomaba o que debía tomar, eran decisiones que eran acompañadas por los demás. Pablo tenía que tomar decisiones y esta vez decidió hacer un tramo de 30 kilómetros a pie solo. Pablo sabía lo que le esperaba. Él sabía que a partir de su momento, cada vez la oposición iba a ser peor. Dios mismo le había anunciado que sería encarcelado y padecería en Jerusalén. Por lo que Pablo decidió estar a solas con Dios. ¿Lo ve? Todos tenemos áreas de autoridad en nuestra vida. Todos tenemos que tomar decisiones y seguramente estas decisiones afectarán a otras personas. Hermano, si usted quiere tomar una decisión sabia, tome el ejemplo de Pablo. Si queremos que estas decisiones sean tomadas correctamente dentro de la voluntad de Dios, debemos pasar tiempo a solas con Dios. Cuanto más tiempo pasamos en oración antes de tomar decisiones, más sabias van a ser esas decisiones. La iglesia del Señor es dirigida por ancianos y estos hombres deben tomar decisiones. Y esas decisiones tal vez serán incómodas y nos sacarán de nuestra comodidad. Versículo 17 dice, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos. Estuve viendo en el griego qué significa mandar mensaje. Aquí mandar mensaje en el griego no es mandar un WhatsApp, porque no existía. Significa que alguien tenía que caminar 50 kilómetros. ¿Lo escucha? Anótelo, por favor. Alguien tenía que caminar 50 kilómetros, ir a Éfeso, buscar a todos los pastores de todas las iglesias de la ciudad y volver caminando otros 50 kilómetros. Ya son 100 kilómetros. Por la decisión de Pablo, de un hombre. Yo me anoté acá, ¿con cuánta facilidad haría esto un argentino? ¿Cuántos pasos, me pregunté, después de leer esto y reflexionar, cuántos pasos sin protestar haría un hermano de la iglesia bautista, reformada, gracia irresistible, si lo mandan a buscar pastores a 50 kilómetros a pie? ¿Cuántos pasos haría sin protestar? ¡Wow! Yo creo que si Pablo me mandara ese mensaje, le clavaría el visto. Y no le respondería. ¿Sabe, hermanos? Tristemente nosotros somos una nación muy afectada por malos líderes civiles, malos líderes eclesiásticos. Y muchas veces tenemos una desconfianza total y absoluta contra las autoridades. Y eso muchas veces nos puede llevar a no reconocer una autoridad genuina. Rechazamos la autoridad como mala sin darnos cuenta que toda autoridad es puesta por Dios y dada por Dios.
La autoridad no es mala. Lo malo es cómo la usan. Pero gloria a Dios que nosotros podemos ver esto. Y quisiera repetir lo mismo que dijo el pastor Dardo, para que nuestra mente refleje esto o retenga esto. Es que muchas veces estamos haciendo pagar a hombres fieles lo que hombres infieles nos hicieron. Ahora, no estoy diciendo que nosotros hagamos caso a cualquier persona o a cualquier autoridad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay hombres que Dios levanta y que nosotros podemos comprobar que son hombres de Dios a través de su palabra, a los cuales nosotros nos haría muy bien estar sujetos y aprender de ellos. ¿Y saben lo hermoso de esto? Es que el texto sigue y nos muestra las características de cómo era un hombre de Dios al que otros le obedecían y le seguían. Fíjese. Versículo 18. Cuando vinieron a él los pastores de la iglesia de la ciudad de Éfeso, él no les dice: hola chicos, ¿cómo están? Pasen, pónganse cómodos. Pablo dice: vosotros sabéis muy bien cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí. No rehuí, dice el versículo 20, declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que tenemos que entender y que nos van a mostrar quién es un verdadero hombre de Dios y quién no es un hombre de Dios. A quién nosotros hacemos bien en obedecer, cómo deben ser las características del anciano o los ancianos de la iglesia. Desde el primer día significa desde que Pablo puso el pie en Éfeso. Eso es literalmente lo que dice. Pablo estuvo allí 3 años. Es la ciudad en la que más tiempo pasó evangelizando. Y Pablo demostró desde el primer día, desde el primer momento, cómo era su vida. Y fíjense esto. Pablo era un hombre que sirve a la iglesia y las personas que sirven a la iglesia deben tener un buen testimonio para los de afuera. Él cuando llegó lo primero que le dice es: ustedes saben cómo yo me comporté desde el primer día. Estuvo 3 años allí, todos veían cómo se comportaba Pablo, su testimonio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7 dice que el anciano debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Una persona que no tiene una buena reputación no es conveniente que esté dentro del cuerpo de ancianos de la iglesia. La segunda cosa que hacía Pablo decía: sirviendo al Señor. Las personas que son dignas de confianza deben ser personas que sirvan a Dios como esclavos de Cristo. No como pretenciosos que pretenden enseñorearse de la grey. La persona que merece mi confianza debe ser una persona que sirve y que la iglesia reconoce su servicio. Primera de Pedro 5:3 dice: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. A los ancianos se les confió las ovejas que no son de él, sino de Cristo. Sino demostrando ser ejemplos. Una persona que no muestra con el ejemplo de servicio no es digna de confianza. Las ovejas del Señor le fueron confiadas.
Pero ¿cómo era el servicio? Gloria a Dios por nuestro texto que sigue. Pablo servía con toda humildad, dice. Subraya eso. El servicio de Pablo no era un servicio altanero, pedante, arrogante, soberbio, jactancioso, sino era con toda humildad. No hay nada más incoherente que un siervo de Dios orgulloso. Si es orgulloso, bueno, pues bien, entonces no es siervo de Dios. Agustín dijo, para aquellos que aprenderían los caminos de Dios, la humildad es la primera cosa. La humildad es la segunda. Y la humildad es la tercera. ¿Conciso? Claro. Y hubiera seguido. No se puede ser un orgulloso y ser un siervo de Cristo, ya que Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios tiene ovejas y no jirafas. Y el buen pastor lleva a sus ovejas a pastos delicados. Las ovejas deben arrancar su comida del suelo y el pasto es delicado. Créame, nuestro pastor nos lleva a pastos delicados. Pero para poder comerlo debe poner su nariz en el suelo y debe humillarse. Dios tiene ovejas humildes y no jirafas arrogantes que comen a la altura de su orgullo. Es necesario que el hombre de Dios tenga que tomar decisiones, pero debe ser en humildad. Y no un arrogante contencioso que cree que sabe todo y se burla de todos como inferiores a él. El hombre de Dios, digno de confianza, es humilde. El orgulloso genera desconfianza. Pablo seguía, dice, ¿cómo servía? Con lágrimas. Pablo sirvió a Dios con lágrimas. El que cree que el servicio a Dios es un camino de flores, no entiende el servicio a Dios. No sabe lo que está haciendo. Mire Cristo, Hebreos 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se ha puesto a pensar que si Cristo tuvo que llorar, cuánto más sus siervos? Y no lloró un día, sino toda su vida, lágrimas, llorando por aquellos que iba a salvar. El hombre digno de confianza es una persona que llora con los que lloran. Que se duele, dice, ¿quién no enferma? ¿Quién no cae? Y yo sufro, decía Pablo. Enemigos de Cristo, ahora les escribo llorando, decía Pablo. Un hombre de Dios es un hombre sufrido. Pablo prosigue, el hombre de Dios, o su servicio era con pruebas. Los hombres de Dios son probados y deben salir aprobados. Pasan por el fuego de la prueba. Y el hombre de Dios predica todo el consejo de Dios, públicamente y en las casas. Fíjense esto. Pablo no solamente predicaba el domingo, sino que él iba casa por casa y afirmaba y acompañaba a los hermanos para instruirlos en la palabra de Dios. Las personas que son personas dignas de confianza deben estar dispuestas y enseñar a otros en la iglesia. El pastor debe tener tiempo con sus ovejas. Si no pasa
tiempo con ellas, seguramente no le van a tener confianza, mayoritariamente porque no le conocen. Debemos tener el pastorado según Pablo. El hombre de Dios debe pasar tiempo con las ovejas. Algunos están sugiriendo que quieren tener el pastorado según Pedro. Pedro dice que pasaba con la sombra. Y hay algunos que ni con la sombra, ni se acercan, ni están cerca de las ovejas. Hombres prominentes, a los cuales no tenemos que molestarlos, interrumpirlos, porque como que se le corta el wifi. Pablo servía, dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos. Pablo hablaba la verdad a amigos y a enemigos, tratando de que vean a Cristo y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la motivación a la hora de hablar la verdad de Dios? ¿Cuál es la motivación? Pablo decía, quisiera yo mismo ser apartado para que los de mi pueblo vengan al conocimiento. ¿Realmente nosotros queremos que se conviertan o solamente queremos demostrar que sabemos más que otros? Nos encanta ganar debates y ridiculizar a los demás. Nos gozamos venciendo a nuestros oponentes con argumentos sólidos y bíblicos, pero no nos interesan sus almas. Pablo no le predicaba para ganarles, predicaba para convertirlos. ¿Y qué predicaba Pablo? La misión. Pablo predicaba solo esto: arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mensaje. No está permitido. No hay otra opción. Tu mejor vida ahora no es aquí. El verdadero siervo de Dios no cambia el mensaje, no acomoda el mensaje al auditorio. El siervo de Dios tiene una sola misión: predicar el evangelio. Jesús nunca cambió el mensaje para que lo sigan. Jesús cambió a las personas para que obedezcan el mensaje. Si no llamamos a las personas a un arrepentimiento y a una vida de fe en Cristo, no estamos predicando la verdad y no somos dignos de confianza. Si no predico este mensaje, sáquenme a patadas. Échenme. Pero no nos está permitido cambiar. Y a ningún otro que se levante a predicar algo que no sea arrepentimiento y fe en Cristo. En conclusión, estuve pensando, ¿sabe? Dios tiene promesa para los que lloran y no para los que se quejan. Para los que son siervos y no para los que son señores. Dios tiene promesa para los humildes y no para los orgullosos. Para los que predican y no para los que callan. Para los que aman a sus enemigos y no para los que se aman a sí mismos. Para los que están comprometidos con la obra y no para los que son individualistas. Dios tiene promesa para los que obedecen y no para los rebeldes. ¿En qué equipo estamos? La iglesia es un organismo organizado y no una anarquía en la cual cada quien hace lo que le parece. La iglesia es el reino de Cristo y no un autoservicio en el cual cada cual va a buscar lo que necesita para su beneficio personal.
Ah, no, acá no me gusta, voy a buscar a otro lugar porque allá es más barato. Si la iglesia en la que se predica de Cristo fielmente no nos gusta, seguramente el problema no es la iglesia, sino que nosotros no queremos aceptar las condiciones en las que Dios en su sabiduría decidió que la iglesia se desarrolle y crezca. En definitiva, creemos que nosotros podemos manejar las cosas mejores que Dios. Y eso es porque algo anda mal en nosotros, ya que Dios no se equivoca. Debemos ser llevados todos a la decidida determinación de buscar, caminar a solas con Dios para poder entender y vivir ese nosotros tan hermoso en el que Dios nos decidió meter, su cuerpo. ¿Sabes? Jesús lo hizo. Él se apartaba y estaba a tiempo solo. Pablo lo hizo. ¿Y por qué pensamos que nosotros no lo necesitamos? Seguramente esta semana vas a tener que tomar miles de decisiones. Algunas sin sentido, como qué mirar en la tele. Pero todas esas decisiones que tomes, hablan de tu corazón. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes? ¿Cuánto compromiso tenés con la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasás en intimidad con Dios? ¿Cómo te relacionás con tus amigos? ¿Cómo trabajás? ¿Cómo estás en tu hogar? ¿Cómo vivís en santidad? Estoy asombrado. Estoy asombrado. Este texto es asombroso. ¿Cuántas cosas para ajustar? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por enseñarnos que tú eres el que tienes el control y no nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a amarte, a servirte. Gracias porque somos un nosotros. Gracias porque tú nos pusiste en este diseño tuyo, no nuestro. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti. Ayúdanos, Señor, a estar juntos, a acompañarnos unos a otros. Gracias, Señor, porque una iglesia así, reunida, organizada, de acuerdo a tu diseño y a tu plan, es invencible. No puede ser detenida, no puede ser detenida. Las puertas del infierno tiemblan ante una iglesia organizada. Ante una iglesia de ovejas, humildes. Señor, llévanos a caminar a solas contigo para entender que es tu plan. Señor, ayúdanos a tomar decisiones que te glorifiquen. Oh Señor, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Gracias, Señor, porque estos hombres vivían lo que creían. Ayúdanos, Señor, a ser espirituales, a no ser acumuladores compulsivos de conocimiento, sin vivir nada de lo que sabemos. Que todo ese conocimiento nos haga humillarnos y volcarnos para poner nuestras narices en el piso, arrojando nuestras coronas para ser alimentados por ti.
Santo y digno eres, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.